Hablando un poquito de Malvinas, estuvimos hablando con Pablo Basel de la causa que se sustancia desde hace varios años por torturas y tormentos también a conscriptos y soldados de Malvinas. Nos contó un poco sus avances. Después estuvo hablando del comunicado de Cancillería, pero con quien estamos en línea, con Elsa Mabel Rodas, que es una de las, podríamos decir, históricas enfermeras que estuvo en Malvinas durante los meses de guerra, prestó servicios en el Hospital Naval de Puerto Belgrano. Con ella vamos a hablar un poco de su experiencia y de lo que está pasando ahora cuando le cuenta esas experiencias, en este caso a estudiantes de enfermería y también, bueno, a la comunidad que la escucha. Agradecemos esta posibilidad. Elsa, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Alicia Rivas la saluda desde la radio de la universidad. Hola, muy buenas tardes. Gusto escucharla y un saludo al resto de la radio, a su vida comunidad. Elsa, ¿usted por las dudas tiene el teléfono en manos libres o en voz alta? No. Ah, porque escuchábamos ahí algunos. No. Elsa, bueno, nos contaban que un poco de esta etapa, si se quiere, de su vida, de ir compartiendo la experiencia que le tocó vivir en esos años ahí en Malvinas con quienes están estudiando enfermería, por ejemplo, ¿no? Cuéntenos en principio de esa experiencia, de esos años ahí en Malvinas. Bueno, primero que nada, yo quiero hacer una aclaración. Uh-huh. Yo no estuve en las Islas Malvinas. Ajá. Yo y junto a mis colegas estábamos en el Hospital Naval Puerto Belgrano. Sí. Fue declarado Hospital de Apoyo Logístico y Centro de Operaciones de la Guerra con la Gran Bretaña. Bien. Así que yo en Malvinas yo estuve. Estuvimos en el hospital militar, dejamos dentro de la militar de Puerto Belgrano. Uh-huh. Ahí recibimos a todos los heridos, argentinos y británicos. Uh-huh. Cuéntenos eso, un poco esa etapa de usted llega, en qué momento hasta Puerto Be y cuánto tiempo se queda ahí. Bueno, yo ya estaba trabajando en la base naval de Puerto Belgrano, del Hospital Naval, desde el año 79, en el año 80. Uh-huh. Yo, ingresé a la Armada Argentina y estaba trabajando ahí, como cualquier enfermera, digamos, en el hospital, ¿no es cierto? Y bueno, ese día 1 de abril del año 1982, yo estaba de guardia en el horario de 18 a 06 de la mañana. Y en hora de la madrugada, nuestros superiores, oficiales y enfermeros, pasaban por los servicios, por los distintos servicios. Yo estaba en la sala de cirugía, que era pre y post cirugía. Uh-huh. Y entonces los superiores informando que no entregáramos la guardia el 8. Pero era una orden normal prácticamente, porque nosotros siempre hacíamos práctica o nos cambiaban de servicio, así que no era una novedad para nosotros. A las 6 de la mañana del día 2 de abril ingresa el turno que debería tomar la guardia con la misma novedad, que uh-huh. no iban a tomar la guardia hasta esperar nuevas órdenes. Uh-huh. Y fue así que alrededor de las 11 de la mañana de ese día 2 de abril, nuestro subdirector médico, el capitán de navío médico, doctor Federico Jorgan, nos informa que tropas argentinas habían desembarcado esa madrugada en nuestras Islas Malvinas, que hubo un enfrentamiento armado, que hubo heridos y fallecidos. Uh-huh. Y que ese día el hospital iba a ser declarado de apoyo logístico y de la... La estamos escuchando muy entrecortado, Elsa. Ay, qué pena. Elsa vive en Santa Ana y nos habían un poco advertido de los problemas de señal. ¿Usted me escucha, Elsa? No, ahí. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar un poco la comunicación. Decíamos,
una semana en la que estamos hablando de Malvinas, y hay muchas formas de hablar de Malvinas. Y en el caso de Elsa, en su trabajo de enfermera en ese momento, y ahora ya retirada, nos decía de hecho nos decía, yo estoy estoy casi sin contacto ni siquiera con medios de comunicación, no tengo tele, bueno, un par de cosas que nos iba diciendo, pero sí esta tarea de ir compartiendo con estudiantes. De hecho tenía una serie de charlas con estudiantes de enfermería sobre, no de acá de nuestra escuela de enfermería, en Oberá, donde fueron convocadas, para ir contando también la experiencia y contando un poco lo que implica la necesidad de formación para esta tarea. Estamos ahí haciendo el intento para la comunicación. Si no lo podemos hacer hoy, ya vamos a pautar con ella para poder conversar. Nos decía que a veces tiene que trasladarse un poco fuera de la zona en la que está para que pueda tener mejor señal, y bueno, estaba en ese proceso además. Pero bueno, un poco para contar también, esta semana cuando conversábamos con Pablo Basel, ex secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, abogado querellante en la causa por torturas, vejámenes contra soldados conscriptos que estuvieron en Malvinas, que, como decíamos, también tuvo avances esta semana. Aparecieron como varias cuestiones para volver a pensar. También el comunicado de la Cancillería Argentina, que nombra en inglés, en la forma que nombran los ingleses a las islas, y después se armó toda una polémica con respecto a eso, y se empezaba a plantear que ahí hubo desde, no sé, negligencia hasta como una mala intención, y se amenazó con despedir desde el gobierno a los funcionarios. No se puede, ¿no? Pero bueno, Elsa, como decíamos, es una enfermera que está viviendo, ya jubilada ahora, que está viviendo en Santa Ana, que prestó servicios, ahí como ella lo aclaraba bien, en el Hospital Naval de Puerto Belgrano durante la Guerra de Malvinas, que además todo lo que implica haber vivido esa guerra, haber recibido a los heridos. Nos contaban en otras oportunidades muchos de los heridos muy jóvenes. Hace muchos años que estoy acá. Estoy ahora dirigiéndome hacia el pueblo como para tener mejor señal. Pero bueno, la charlamos mientras tanto, ¿le parece? Porque sí. Ahí la escuchamos mejor. Elsa, y nos estaba contando un poco de su trabajo en esos días, digamos, ¿no? Que sí. Además, bueno, sí, le sigo comentando. Ese día, nuestro subdirector médico, el doctor Federico Jorgan, nos avisa que en horas de la tarde iban a llegar los heridos y los fallecidos. Todo el personal de sanidad quedamos así como hipnotizados, porque en aquella época no había celulares, los teléfonos eran con discado directo y estábamos dentro de la base militar, por lo tanto no teníamos comunicación con el exterior, digamos. Así que, bueno, inmediatamente todo el personal de enfermería se puso a repasar técnicas, ¿no es cierto?, en la recepción de heridos de armas de fuego, que no teníamos experiencia. Éramos enfermeros entre 20 y 25 años, yo tenía 24. Así que, bueno, fue una euforia, ¿no es cierto?, de estar repasando técnicas, practicando en traslados de heridos, etcétera. Y efectivamente, ese día, alrededor de las 6 de la tarde, ingresa nuestro querido capitán, don Pedro Edgardo Giachino, ya fallecido, así que se lo llevó a la morgue. Y también ingresó nuestro colega, el cabo segundo enfermero comando anfibio Ernesto Ismael Urbina, un colega de vernos todos los días en el hospital. También ingresó gravemente herido. Obviamente que se le registró la guardia y inmediatamente pasó al quirófano. Y Elsa, después de 2 días
Y perdón, ¿y hasta ahí ustedes podían dimensionar, imaginaban que lo que se estaba viviendo era una guerra, digamos? No. Nosotros lo que sentíamos en ese momento era de que teníamos una misión que cumplir, que era salvar vidas, y no podíamos entender porque jamás estuvimos viviendo una guerra. Entonces estábamos en ese estado de shock, ¿no es cierto? Y a medida que pasaban las horas, nosotras estábamos como tomando conciencia que de nosotras dependía la vida de nuestros camaradas, jóvenes de 18 años para arriba, ¿no es cierto? Y de 18 años también para abajo, porque en la escuela de la Armada se ingresa a los 16, ¿sí? Sí. Así que esa fue digamos, el despertar dentro del hospital, ¿no es cierto? Sobre una guerra, sobre el enfrentamiento y nada más y nada menos que con la Gran Bretaña, ¿no? ¿Y en su proceso de formación en algún momento se trabajó sobre esa hipótesis y qué cuestiones deben garantizarse? ¿Ustedes tenían ese entrenamiento, digamos? No, uno estudia la carrera y estudia todas las patologías, ¿no es cierto?, las enfermedades, lo que son accidente de tránsito, accidente aéreo, pero nunca vimos así heridos de guerra. Siempre, o sea, un herido de un disparo de arma de fuego, bueno, sí, pero nunca jamás de estudiar, digamos, así puntualmente, heridos con esquirlas, heridos con arma de fuego de grueso calibre, nunca, y más en la condición, digamos, ¿no es cierto?, que llegaban uno detrás de otro, porque después de ese día 2 de abril nosotros no recibimos más heridos. Recibimos después de 20 días aproximadamente, que fue cuando la tropa británica llegó a las islas, ahí sí recibimos grandes cantidades de heridos, la mayoría de heridos con esquirlas. Las esquirlas son pedacitos de plomo, ¿no es cierto?, como de chapa, que es cuando el mortero impacta en el lugar, desparrama miles y miles de pedacitos de hierro, vendría a ser, que impacta en la persona si no está bien resguardado, impacta en la persona y bueno, y eso entra y obviamente produce en sus signos vitales, ¿no es cierto?, produce ciertas alteraciones. Así que teníamos heridos primero de esquirlas, después empezamos a recibir pie de trinchera, que tampoco teníamos la experiencia, porque el pie de trinchera eso justamente se llama así porque el soldado, la persona, digamos, el paciente, está muchas horas con sus borcegos y sus medias mojadas en la trinchera, ¿no es cierto?, sin posibilidad de movilizarse. Entonces esa sangre se congela, ¿no es cierto?, y empieza a producir un deterioro en la circulación, y cuando la persona se saca la media y el borcego, ese pie está totalmente negro, con falta de circulación, ¿no es cierto? Bueno, también recibimos y tuvimos la oportunidad como enfermero de vivir esta experiencia. Después, obviamente, quemado, ¿no es cierto?, por pólvora, por bombas de fósforo, bueno, en fin, tuvimos de todo. Y después del día 2 de mayo, que en horas de la noche también nuestros superiores informan que habían hundido al glorioso crucero Ara General Belgrano, y bueno, el Hospital Naval en ese momento no tenía centro de quemados. Así que esa noche se decidió evacuar toda la parte de maternidad, ginecología, pediatría, neonatología, salas de parto, y se mandó al hospital civil. Y empezamos a armar lo que iba a ser el centro de quemados. Así que todo ese sector, ¿no es cierto?, se trabajaba en conjunto, ¿no es cierto?, lo que el personal de maestrancia y limpieza limpiaban, baldeaban todo, las paredes, las camas, los pisos, todo. Personal de enfermería colocaban las camas, las sábanas estériles, la gente de mantenimiento ponían los ganchos para poner los sueros, los aspiradores, los respiradores, bueno, en fin, se trabajó muchísimo el día 2 y 3 de
el día 2 y 3 de mayo. El día 4 todavía no teníamos pacientes, se sabía que estaban a la deriva. Y entonces tuvimos la oportunidad de 2 médicos que eran especialistas en cirugía torácica y reparadora, el capitán Mucio y el teniente Miret, nos empezaron a entrenar en los grandes quemados. Si bien nosotros vemos quemados en la parte de la carrera, pero no se vio grandes quemados. Entonces empezó a ver, ¿no es cierto?, en diapositiva cómo se trabajó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Se veían diapositivas en aquella época, ¿no? Y bueno, fue así que se armó lo que eran distintos sectores de lo que fue el centro de quemados. Entonces se armó la sala sucia, que se llama, que es donde se recepcionaba al paciente. Ahí se le sacaba toda la cantidad de ropa quemada, cintos, borcego, que lo tenían pegado prácticamente a su cuerpo, porque eso se había derretido con el fuego. La otra parte, que era la parte de toile quirúrgica, que ahí se hacía ya bajo anestesia y con el equipo médico, que estaba el cirujano, el anestesista, la instrumentadora, la enfermera circulante, la enfermera, en donde se le introducía al paciente en una pileta similar a las pelopincho, esa parecida así. Ahí se le introducía al paciente, y con un cepillo de cerda, que es un cepillo que es como el cabello humano, así suavecito, se le cepillaba todo el cuerpo, porque el paciente venía quemado de pie a cabeza. Una vez que se le sacaba toda esa piel quemada, restos de alga, de todo lo que tenía, se le desagotaba esa pileta, se volvía a cargar con iodopovidona solución, en este caso, se le enjuagaba totalmente y se le colocaba en una camilla donde tenía apósitos de cuerpo, que son apósitos grandes, completamente cubierta con iodopovidona crema. Ahí se le envolvía al paciente todo su cuerpo y se le mandaba a la sala, en donde era otro sector más grande, en donde iba a estar internado, digamos, ¿no? Y ahí todo el personal de sanidad nos cambiábamos, nos bañábamos, pero en 2 minutos, y otra vez recibíamos al segundo paciente, y así sucesivamente. Justamente se hace eso para no contaminar a un paciente al otro, ¿no es cierto? Elsa, la escucho y los detalles, las fechas, es muy impresionante cómo quedó grabada en su memoria, y supongo que muchos momentos de esos días tan difíciles y para muchos tan traumáticos también, ¿no? Sí. Nosotros éramos 160 enfermeras, de las cuales muchas ya no están entre nosotras porque eran las más grandecitas, ¿no es cierto? Y sí, nos dejó como profesión, nos dejó, digamos, la experiencia, pero como guerra, digamos, porque ¿qué nos queda a nosotras? Nos queda que esas heridas son provocadas por otra persona, por otro ser humano. Entonces, por eso propiciamos siempre la paz y nunca más queremos vivir una guerra, ¿no es cierto? Que sea siempre a través de la diplomacia y el entendimiento entre los hombres. Y cada una de nosotras tiene una vivencia distinta. Nosotras después porque después que terminó toda la guerra, nosotros continuamos trabajando hasta diciembre del año 1982 con los quemados, porque el paciente quemado tarda mucho en recuperar su piel. Y después de todo eso, nosotras comenzamos a ser invisibles para la historia de nuestra patria, porque jamás, ni siquiera nuestros superiores de la Armada Argentina, para la cual nosotros trabajábamos, nos llamaron para decirnos: hicieron bien el trabajo, hicieron mal, debemos apuntalar acá. Nosotros teníamos una misión que cumplir, que era salvar vidas, y cumplimos exitosamente, pero quedamos calladas 30 años, no sabemos por qué razón. Cada una no podíamos hablar, no podíamos como recordar aquellos días de guerra. Y un día, cuando vimos desfilar a nuestros pacientes a lo largo y a lo ancho del país, a mutilados, otros con la marca de las quemaduras, dijimos: ¿por qué no salimos y hablamos y contamos nuestra historia? Y nosotras mismas comenzamos a poner luz a nuestra experiencia en la guerra.
Y así empezamos a buscarnos, nos encontramos con nuestras camaradas y salimos a hablar en las escuelas, en las unidades militares, en los centros jubilados, en donde nos llaman, en las escuelas, en las universidades. Ahí estamos nosotros hablando de aquella experiencia que tuvimos. Y hace 2 años, acá en la provincia de Misiones, que yo soy la única enfermera, hay otra persona que es Elisa de Acosta, que en aquel entonces ella cubría la parte de quirófano porque es instrumentadora quirúrgica, ella también está en Misiones, y nos llamaron de la legislatura, de la Cámara de Representantes de la provincia para hacernos un reconocimiento, ¿no es cierto? Y este año también, como héroes contemporáneos, hicieron un documento ahí, y bueno, y ese reconocimiento sí lo tenemos de la parte de la Honorable Cámara de Representantes, y después obviamente de todos nuestros pacientes, de la gente, de donde nosotros vamos a hablar, quedan como choqueados, ¿no es cierto? Porque uno cuenta con detalles todo lo que uno vivió, y la escuela de enfermería también vamos en algunas ocasiones, vamos a dar las charlas, como experiencia obviamente que es muy rica, ¿no es cierto? Además eso, ¿no? Ustedes tienen una experiencia de vida y de trabajo, entre comillas, que ojalá no la tengan que pasar nadie más, como decía usted. Exactamente. Elsa, ¿y por qué cree que pasó tanto tiempo hasta que se pudiera empezar a verlas, a reconocer el trabajo que hicieron, a generar condiciones para escucharlas también? Porque suponemos que todo lo que han vivido en esos años han impactado fuertemente en sus vidas, en sus propias historias también. Sí, yo creo que hubo una gran división, ¿no es cierto?, de la misma, desde el mismo decreto en donde hacen el reconocimiento, ¿no? Porque ahí, en el decreto de reconocimiento, ¿quiénes son los veteranos de guerra de Malvinas? Lo que son declarados TOM, que es el Teatro Operación Malvinas, que son los que estuvieron en las islas y 200 millas. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos todos TOAS, somos el Teatro Operación del Atlántico Sur. ¿Sí? Ahí hicieron una gran división, como que si Inglaterra le declaró la guerra a las Islas Malvinas y no a la República Argentina. Y en realidad estábamos en guerra la República Argentina contra el Reino Unido. Entonces ahí se hizo esa división. Y yo creo que nos tapó la historia, lo que se vivía en Malvinas, pero no lo que estábamos en la retaguardia mandando medicamentos, mandando municiones, mandando abrigo, mandando alimentos. Eso nos quedamos totalmente fuera de lo que es el Teatro Operación Malvinas. Entonces ahí se hizo esa división. Y más nosotras que éramos todas mujeres que cumplíamos el rol de enfermera. Y los hombres estaban en la guerra. Todos los hombres habían ido a la guerra. Claro. Y había algunos camaradas, colegas enfermeros, que estaban en el traslado de pacientes. ¿Sí? Y bueno, también estos todos quedaron, digamos, fuera de lo que es en sí el reconocimiento como veteranos de guerra en el decreto. Pero nosotros, digamos, somos considerados veteranos de guerra desde el momento en que nosotros tuvimos contacto con heridos argentinos y también británicos, porque yo atendí, junto con mis camaradas, heridos británicos también, con condición de prisioneros. Los tuvimos, les dimos de comer en la boca porque ellos tenían ingresados los 2 miembros superiores, les dimos la medicación, teníamos una orden estricta de no tener ningún tipo de comunicación con ellos, y bueno, así lo hacíamos. Ellos eran lo que siempre que le dábamos la medicación y le dábamos la comida, ellos decían muchas gracias en español. Y bueno, después de 5 días, como estaban en condición de prisioneros, se los cambiaba de lugar continuamente. Además se hacía los zafarranchos de combate en el hospital porque teníamos un silbato, como una sirena, que era el aviso que había un ataque de guerra, de aviones, de helicópteros, de lo que sea. Entonces nosotros teníamos que poner eso, resguardar nuestros pacientes y salir del hospital a un patio grande en donde teníamos que salvaguardar nuestra vida. No sabíamos si era un ataque real o era un simulacro. Por suerte siempre fue un simulacro. Elsa, ¿y qué fue de su vida después de Malvinas? Bueno, después de la guerra yo me fui de pase al Hospital Naval de Ushuaia. Allá me quedé en la base naval
me retiré cuando se inauguró, o sea, cuando la provincia de Tierra del Fuego se hizo provincia, porque era territorio nacional. Ahí yo, junto con varios camaradas que estábamos en el Hospital Naval, nos fuimos al Hospital Regional de Ushuaia, sí, un hospital civil, donde me jubilé, y de ahí me retiré y me vine acá en la provincia de Misiones, que es donde yo soy, y me aislé en el monte. Acá en el monte, estoy en Santa Ana, en un lugar bien, digamos, retirado del pueblo, digamos, yo estoy a 3 kilómetros del pueblo, en donde estoy haciendo un proyecto malvinero. Pasa que tengo muchísimos palos en la rueda. ¿Qué sería un proyecto tengo muchos palos en la rueda porque no tengo camino, la accesibilidad es muy difícil. ¿Y qué sería un proyecto malvinero? En realidad es un recreo, se llama Recreo Viva la Patria, y la idea es juntarnos con los camaradas que ya vienen, hace varios años que vienen, nos reunimos acá, algunos son pacientes, algunos son camaradas nomás, nos reunimos y siempre el tema es Malvinas, siempre nos acordamos de aquellos días, no solamente de navales, sino que también de ejército, de gendarmería, siempre nos reencontramos acá y bueno, pasan unos días y se van. El proyecto está más o menos a 50% recién de concluirse, porque se está haciendo muy difícil y por cuestiones económicas, ¿no? Y la accesibilidad que es muy mala, y entonces cuesta un poco salir porque se rompe el auto, cada rotura de los amortiguadores sale carísimo, entonces o es hacer eso o es hacer el proyecto, y bueno, ahí estoy. ¿Y cómo ve, ahora está gobernando el país alguien que abiertamente dice admirar a Margaret Thatcher, que también hay todo un posicionamiento en relación a Malvinas? ¿Cómo están siguiendo ustedes eso? ¿Cómo lo ven? No, yo estoy totalmente alejada. Yo decidí hace muchísimos años no tener ni radio ni televisión. Yo no estoy compenetrada con las noticias. A veces alguien me dice, ¿te enteraste que murió fulano o mengano, así un personaje de la política o de la historia o del folclore? No, ni enterada, no, estoy totalmente desconectada, trato de no concentrarme en esas noticias, nada. Estoy totalmente alejada de ese tema. La guerra y todo, a mí me hace muy mal todo eso porque yo me siento impotente ante semejante grandeza de hay una guerra. ¿Qué podemos hacer nosotros como persona, digamos, no? ¿Hay alguna noticia de la política o de qué van a hacer y demás? Yo me siento impotente, entonces me retiro de la situación, digamos, y encuentro mucha paz. Me encuentro mucha paz en el monte. Elsa, bueno, queremos agradecerle este tiempito aquí en la radio de la universidad, agradecerle también este esfuerzo que hizo, ¿no? De moverse un poco para que podamos tener mejor señal y poder conversar. Y bueno, gracias también por este tiempo y por esta paciencia. No, por favor, gracias a ustedes y gracias por mantener viva la llama de nuestra causa, la única causa que creo que tenemos los argentinos de recuperar. Las islas son y serán argentinas, pero recuperar la posibilidad de ingresar sin pasaporte, de tener la posibilidad de ir y volver a nuestro suelo todas las veces que querramos, ¿no es cierto? Muchas gracias. Así que agradecida a ustedes. Hasta y luego. Les invito para cuando gusten y quieran pasar un día diferente, acá al lugar me tienen que llamar nomás y podemos por lo menos compartir unos buenos amarguitos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hablábamos con Elsa Mabel Rodas. Es una